Potencial de acción. El potencial de acción está relacionado al cambio de la carga eléctrica de la célula en la membrana celular. Esta varía dependiendo del tipo de célula, va a generar cambios en las cargas eléctricas, en los iones, en las proteínas de transporte y en las proteínas específicas activadas por voltaje. ¿Dónde y cómo se va a dar? Se va a dar únicamente en células excitables, como por ejemplo las células neuronales. En una neurona se va a dar la liberación de neurotransmisores, y en las células excitables musculares, en el músculo se va a dar la contracción y se va a dar la relajación del mismo. Muy bien, potencial de membrana en reposo. En este punto no hay mucho que haga la membrana de la célula, ya que como su nombre lo indica, está en reposo, es decir, en descanso. Aún así, el desplazamiento de potasio del líquido extracelular, dado por un gradiente de concentración, ingresa a la célula por una proteína de canal. No pasa casi ningún cambio eléctrico en la membrana, ya que entran y salen iones, lo cual hacen un ligero cambio en la carga eléctrica. Muy bien, dado que nuestro potencial de membrana se encuentra en menos 70 mV, no puede realmente hacer ningún cambio, ya que por ejemplo en las células musculares necesitan de menos 75 a menos 65 mV para poder activarse, entonces no sucede. En una neurona en reposo existe un gradiente de concentración de sodio y de potasio. Entonces, esto provoca que los iones que estaban del líquido extracelular pasen al líquido intracelular, haciendo la célula mucho más negativa. Umbral, también conocido como la ley del todo o nada. Esto determina si la célula se contrae o no. Esto quiere decir que tiene un límite de carga. Aquí vemos que tenemos el umbral y su carga eléctrica es de menos 55 milivoltios. Cuando la célula alcanza el umbral, o sea menos 55 milivoltios, desencadena el potencial de acción, también conocido como despolarización, que pasa de negativo a positivo. Cuando la célula no alcanza el umbral, o sea que su carga eléctrica esté de menos 56 a menos 70 milivoltios, esto se le va a conocer como potencial de membrana en reposo. Este regresa a su carga normal de menos 70 milivoltios. No se genera el potencial de acción después de esto. Aquí podemos observar en la gráfica que está en potencial de reposo, y cuando llega al umbral se va a llamar despolarización. Despolarización es el cambio de carga eléctrica, que es de negativo y pasa a positivo. Esto va a dar la activación de proteínas activadas por voltaje. ¿Qué quiere decir? Que cuando llega la membrana celular a la carga eléctrica de menos 55 milivoltios, aquí como observamos, la carga llega a menos 55 milivoltios, va a hacer un rebote, va a bajar, y esto va a hacer un cambio de conformación molecular. La proteína va a tener un transporte activo primario y va a permitir la entrada de sodio. Entre más sodio entra, o sea que el sodio está en el líquido extracelular, va a pasar al otro lado, que es el líquido intracelular. Esto va a hacer que el líquido intracelular acumule el sodio y la carga eléctrica de la membrana pierde hasta llegar a cero. ¿Qué quiere decir? Que en la gráfica vemos aquí que cuando se empieza a acumular el sodio en el líquido intracelular, aquí como observamos, empieza a acumular el sodio, y esto va a llegar a cero y va a dar positividad después.
Repolarización. ¿Qué es la repolarización? En resumen, está definida como la acción que hace la membrana celular para regresar a su carga negativa conforme la salida de iones de potasio. El inicio de la repolarización empieza en más 35 milivolts, donde sucederán dos acciones. La primera se da la inactivación de proteínas específicas de sodio que solo permitirán la entrada en la despolarización del líquido extracelular, se moverán al líquido intracelular, donde se generará que exista demasiado sodio dentro y este se quede atorado o secuestrado. Como segunda acción tenemos la activación de proteínas activadas por voltaje específicas de potasio, que solo permitirán únicamente la salida. Estas cambiarán su conformación molecular. En el caso de la salida, se generará este recorrido del líquido intracelular al líquido extracelular, donde la membrana generará mucho potasio fuera y mucho sodio dentro, que no es una condición normal. En el caso de la proteína específica de potasio, esta sacará el potasio para que la célula sea negativa nuevamente. Solo se detiene hasta la hiperpolarización. Gracias a todos los procedimientos que se hicieron en la repolarización, ¿cómo se verá nuestra célula? Imaginemos que el círculo es nuestra célula. Tendrá mucho sodio dentro y mucho potasio fuera, como se ve en la imagen. Pero esto no es una condición normal. Hiperpolarización. ¿Qué sucede aquí? En primera instancia se va a generar una carga eléctrica muy negativa en la membrana celular, más de lo que debería de estar. Esto se va a generar o va a ser ocasionado por la salida excesiva de iones de potasio, donde vamos a generar este movimiento del líquido intracelular. Partiremos hacia el líquido extracelular únicamente de los iones potasio. Como segunda instancia tenemos la activación de la bomba sodio-potasio. Esta bomba generará un movimiento, es decir, un movimiento de iones de sodio al líquido extracelular, como se ve al líquido solo extracelular. Después vamos a generar un movimiento de iones de potasio al líquido intracelular, es decir, que va a pasar del líquido extracelular al líquido intracelular. La bomba sodio-potasio va a hacer que se genere otra vez una condición normal, generando poco sodio fuera y teniendo mucho potasio dentro para generar ahora sí la condición normal de la célula, y así es como se vería nuestra célula. En resumen, la hiperpolarización sacó todo el sodio excedente, dando una concentración iónica en balance y generar una condición normal. Al finalizar el trabajo de la bomba sodio-potasio, se mantiene la carga electronegativa y se mantiene la concentración iónica de la célula, y su carga eléctrica básicamente regresa a su potencial de membrana en reposo, es decir, a su carga de menos 70 milivolts.